La catatonía. La catatonía es un síndrome psicomotor que se caracteriza por una alteración grave del comportamiento motor y conductual. Desde la psicología, se entiende como una manifestación extrema de disfunción en los mecanismos de integración entre pensamiento, emoción y movimiento. Puede presentarse con síntomas como el mutismo, la rigidez muscular, la postura mantenida durante largos periodos, estupor, la negativismo frente a órdenes, el mantenimiento de posturas impuestas, catalepsia, movimientos repetitivos sin finalidad aparente, estereotipias, ecolalia, repetición de palabras, o ecopraxia, imitación de movimientos. Estas manifestaciones no son voluntarias ni simuladas, y suelen reflejar un desequilibrio profundo entre los procesos internos y la capacidad de expresión externa del individuo. Psicológicamente, la catatonía puede considerarse como una desconexión entre el mundo interno del sujeto y su entorno externo. Las personas que la padecen suelen estar atrapadas en estados emocionales intensos, como el miedo, la angustia o la confusión, que no logran canalizar o expresar de forma adaptativa. Esto genera un colapso de la respuesta conductual normal, traduciéndose en inhibiciones extremas o en conductas automáticas. La persona puede parecer desconectada de la realidad o ausente, lo que a menudo se confunde con estados puramente psiquiátricos, cuando en realidad puede tener raíces psicológicas profundas vinculadas a traumas o conflictos internos no resueltos. En algunos casos, la catatonía se ha relacionado con situaciones de estrés agudo o con experiencias traumáticas que sobrepasan los mecanismos normales de afrontamiento. Desde esta perspectiva, la inmovilidad o el mutismo no serían simplemente síntomas patológicos, sino mecanismos de defensa extremos mediante los cuales el sujeto se protege de un entorno que percibe como abrumador o amenazante. El cuerpo y la mente se desconectan como una forma de preservar la integridad psíquica. Así, la respuesta catatónica podría leerse como un grito silente del inconsciente que intenta evadir una realidad insoportable. En cuanto a su diagnóstico desde la psicología clínica, es fundamental diferenciar la catatonía de otros trastornos con sintomatología similar, como la depresión mayor con inhibición psicomotriz severa, los trastornos disociativos o incluso algunos tipos de trastornos del espectro autista en su forma más severa. La evaluación cuidadosa del historial del paciente, sus antecedentes emocionales, sus patrones de afrontamiento y su contexto vital puede arrojar luz sobre el origen psicológico de la catatonía. No es infrecuente que estos episodios surjan en personas que han sido sometidas a condiciones emocionales extremas o han experimentado pérdidas significativas. La intervención psicológica frente a la catatonía implica, en primer lugar, una actitud empática y comprensiva. Es crucial no forzar al paciente a hablar o moverse, ya que esto puede incrementar la ansiedad o el bloqueo emocional. El acompañamiento terapéutico debe centrarse en brindar seguridad y contención, permitiendo al individuo reencontrarse gradualmente con sus emociones y recuperar el contacto con la realidad. Técnicas como la terapia de contención emocional, la intervención en crisis, y, en fases más avanzadas, la psicoterapia profunda, pueden facilitar este proceso de reconexión interna. Algunas teorías psicológicas modernas interpretan la catatonía como una forma extrema de disociación. La disociación, entendida como una desconexión entre diferentes partes de la experiencia, emociones, pensamientos, recuerdos, puede alcanzar niveles severos en los que el sujeto parece apagarse o desaparecer, manifestando conductas rígidas o estereotipadas. En ese sentido, la catatonía no sería solo una falla motora, sino una expresión de un yo fragmentado, incapaz de integrar sus diferentes dimensiones psíquicas ante el impacto de ciertas vivencias. Desde una perspectiva psicodinámica, también se ha observado que ciertos pacientes catatónicos presentan un conflicto interno profundo relacionado con la culpa, la agresión reprimida o la ambivalencia afectiva. En estos casos, el estado catatónico podría representar una forma inconsciente de autopunición, donde el cuerpo queda paralizado como expresión simbólica del conflicto emocional. La inmovilidad, por tanto, no sería solo física, sino también simbólica. El sujeto queda atrapado entre impulsos opuestos, sin posibilidad de resolución. También se ha propuesto que la catatonía podría ser una respuesta aprendida ante experiencias previas de indefensión. Si un individuo ha sido sistemáticamente expuesto a situaciones en las que ninguna respuesta producía un cambio en su entorno, puede desarrollar una respuesta de inmovilidad similar a la observada en el síndrome de indefensión aprendida. Esto resuena con modelos psicológicos que ven la conducta catatónica como el resultado de un proceso de desmoralización profunda y desactivación del sistema motivacional. En la psicología conductual y cognitivo-conductual, aunque menos centradas en la interpretación profunda de los síntomas, se reconoce que ciertos patrones conductuales, como el retraimiento extremo o la inactividad, pueden consolidarse si el entorno refuerza pasivamente estas conductas, por ejemplo, mediante la sobreprotección o la falta de estimulación. La intervención, entonces,
apunta a reactivar al individuo mediante estímulos progresivos, técnicas de activación conductual y trabajo con creencias disfuncionales que puedan estar manteniendo el estado de inhibición. En cualquier enfoque psicológico, el trabajo con pacientes catatónicos exige una gran sensibilidad y una profunda capacidad de escucha. No se trata de sacar al paciente del estado en el que se encuentra mediante presiones externas, sino de facilitar un espacio seguro donde pueda volver a conectarse con su propio mundo interno. Muchas veces, este proceso es lento y requiere del acompañamiento constante de un terapeuta capaz de sostener la angustia y la incertidumbre que este tipo de casos genera. En resumen, la catatonía, desde la psicología, es un fenómeno complejo que va mucho más allá de la apariencia de inmovilidad o rigidez. Es un lenguaje silencioso, una expresión del sufrimiento psíquico profundo que no encuentra otra vía para manifestarse. Comprender su origen, su significado y su dinámica interna es clave para poder intervenir de manera respetuosa, empática y efectiva, y así ayudar al individuo a recuperar su capacidad de sentir, pensar y actuar con libertad.